Continuando con nuestro ejercicio, entonces la parte de B nos dice que supongamos que en la figura el electrón es sustituido por un protón con la misma rapidez inicial. Nos preguntan si el protón golpearía alguna de las placas. Si no golpea, ¿cuáles serían la magnitud de su desplazamiento? Digamos que aquí está mal redactado, la magnitud de su desplazamiento vertical a medida que sale de la región entre las placas. ¿Qué magnitud y dirección? Ahí creo que esta es referencia a la velocidad. Igual hagamos las dos cosas. Bueno, entonces, este es como si fuera otro ejercicio. Entonces, en esta parte tenemos ahora, nos dicen un protón tiene la misma velocidad en X. Aquí recordemos la masa del protón es 1.67, perdonen los puntos, por 10 a la menos 27 kilogramos. O sea, su masa es mucho mayor que la masa del electrón. Las posiciones iniciales son la posición inicial es la misma. Permítanme, voy a traer la gráfica. Entonces, ¿qué vamos a tener en el caso del protón? Número 1, que el protón tener carga positiva, la fuerza eléctrica sobre el protón ahora va dirigida hacia dónde? En este caso, iría dirigida hacia abajo. Por lo tanto, el protón no se va a mover, no va a escribir esta trayectoria que escribió el electrón, sino que escribiría una trayectoria hacia abajo. La pregunta que nos hacen es que si golpeará o no golpeará la placa, ¿cierto? Pero para saber si golpea o no golpea la placa, pues nosotros primero que todo necesitamos saber cuál es la aceleración de ese protón. Entonces, en la primera parte ya determinamos que el valor del campo eléctrico era de menos 363.9 newtons sobre coulomb, ¿no? Ahora, para la parte del protón es como si nos devolviéramos en el ejercicio. Entonces, ahora, de la ecuación asterisco, la voy a reescribir acá, conozco el campo, conozco la carga, pero no conozco la aceleración. O sea que la aceleración con la que se mueve nuestro protón va a ser igual a la carga por el campo sobre la masa. La carga nos la están dando, es un protón, 1.602 positivo por 10 a la menos 19 coulombs. El campo nos están diciendo es de menos 363.9 newton sobre coulomb. Y la masa es 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. O sea que con estos datos nosotros podemos determinar cuál es la aceleración de nuestro protón. En este caso la aceleración es de menos 3.49 por 10 a la 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Tiene sentido el menos? Sí. Si estamos usando el mismo sistema de referencia del ejercicio anterior, ¿cierto? En el que teníamos positivo arriba y negativo abajo, pues el signo menos nos está indicando un campo eléctrico dirigido hacia abajo y que la aceleración nos dé negativa, quiere decir que la aceleración está dirigida también hacia abajo. ¿Listo? Ya que noten que la aceleración del protón es mucho menor que la aceleración que habíamos encontrado para el electrón. Ahora, ¿cómo sabemos si choca o no choca? Entonces, miremos con esa aceleración qué pasa con el movimiento. Entonces, resulta que, en el eje X, el eje X, recordemos aquí la ecuación número 4, la voy a reescribir acá, teníamos
x igual a la velocidad en x sobre t. O sea que, si se dan cuenta, aquí esta es independiente del tipo de partícula que es, porque en el eje X no hay ninguna aceleración. O sea que el tiempo, el protón va a recorrer la misma distancia horizontal, tiene la misma velocidad, por lo tanto el tiempo que tarda en recorrer esa distancia X de 2 centímetros, pues va a ser exactamente el mismo que habíamos calculado previamente. Este tiempo no está variando. ¿Dónde vamos a tener variación? En el vertical. ¿Por qué? Porque en el vertical la aceleración es diferente. Entonces, pues, retomemos la ecuación número 3 nuevamente. Teníamos la ecuación número 3, y menos y sub 0 igual a 1/2 de la aceleración por t al cuadrado. En este caso, miremos cómo es esa variación. ¿Cuánto es esa variación de posición? Tenemos la aceleración menos 3.49 por 10 a la 10 metros por segundo cuadrado. Por el tiempo, que son esos 1.25 por 10 a la menos 8 segundos al cuadrado. ¿Listo? Como y sub 0 es 0, pues vamos a obtener básicamente la posición final, ¿cierto? La posición final horizontal, al hacer este producto, resulta que esto me da menos 2.73 por 10 a la menos 6 metros. O sea, que ese cambio de posición respecto a esa posición inicial, desplazamiento vertical, lo que nos está dando es de menos 2.73 por 10 a la menos 6, o sea, micrómetros. Con ese dato ya podemos darle la información de si se choca o no, ¿cierto? Cuando haya recorrido 2 centímetros, 0.02 metros, su desplazamiento vertical es de menos 2.73 micrómetros. O sea que si esta placa mide del centro abajo medio centímetro, pues realmente se ha desplazado muy poco respecto de la placa central. O sea que la respuesta a nuestra pregunta es: no va a golpear las placas. Luego nos dicen cuáles son la magnitud y la dirección. Realmente creo que aquí hay un error de redacción. No es del desplazamiento, sino de la velocidad. Porque nos dice la velocidad a medida que sale de la región en las placas. Entonces miremos cuáles serían las componentes de esa velocidad. ¿Listo? Porque las componentes de la posición son estas coordenadas X y Y. ¿Listo? Entonces miremos esas componentes de la velocidad. ¿Qué pasa en X? En X es constante, o sea que es la misma que teníamos al principio. En Y, recordemos ecuaciones de movimiento uniforme acelerado, tendríamos que esto es igual a la velocidad inicial en Y más aceleración por tiempo. Como la velocidad inicial en Y es 0, entonces el componente en Y de la velocidad sería el producto de la aceleración por el tiempo. Esto que nos va a quedar, le voy a colocar aquí el subíndice Y para tenerlo claro. Entonces, aceleración, teníamos menos 3.49 por 10 a la 10 metros por segundo cuadrado. Y por el tiempo, que es 1.25 por 10 a la menos 8 segundos. Obviamente tiene sentido que nos dé negativo, ¿cierto? Porque si se está acelerando hacia abajo, pues su velocidad está dirigida hacia abajo. Eso es lo que nos está dando ese signo negativo. Y en este caso nos daría una velocidad en Y de menos 436
0.25, perdónenme aquí el punto no se ve casi, 25 metros por segundo. Si lo escribimos con 3 cifras significativas nomás, entonces sería menos 4.36 por 10 a la 2 metros por segundo. O sea que la respuesta es que la velocidad va a ser igual. Componente horizontal, perdónenme, 1.60 por 10 a la 6 metros por segundo en I, porque el componente horizontal no varía su velocidad, menos 4.36 por 10 a la 2 metros por segundo en J. Esta sería la velocidad con la que el protón sale de la región donde está el campo eléctrico. Y a partir de ahí se movería con esa velocidad constante, porque el ejercicio establece que fuera de esa región no hay